Diferentes revistas, periódicos y estudios están reportando casos de psicosis inducidos por ChatGPT. Personas que incluso no tenían mayores antecedentes psiquiátricos acaban sufriendo estos síntomas tras hablar durante horas con la IA. ¿Qué está ocurriendo? Vivimos tiempos convulsos, volátiles, lábiles, líquidos, como diría Bauman. Una época en donde en Occidente estamos vislumbrando cierta tendencia de vuelta a reigambres que nos alimenten con certezas, que reduzcan esa incertidumbre del mañana, que nos den esa sensación de seguridad, de control, de cobijo, que nos guarnezcan ante el diluvio que acontece fuera. Sociedades donde prima el cortoplacismo, la rigidez de lo dicotómico, el todo o nada, el blanco o negro. Y dentro de ese mare magnum de variables que sirven como caldo de cultivo para todo esto, está por supuesto el vertiginoso ascenso de las inteligencias artificiales generativas. La IA está cambiando completamente el mundo hasta puntos insospechados, o eso parece. Quizás sea una burbuja o puro alarmismo, quién sabe. Por ahora parece que el cambio sí es tangible. Y el ser humano siempre ha sabido adaptarse, está de algún modo en nuestra naturaleza, pero actualmente ese cambio es tan radical, tan brusco y sobre todo tan rápido, que casi hemos de cruzar los dedos para no ser los infaustos arrollados por la estampida. Cada día se sobreviene un cambio nuevo, un avance nuevo, una pequeña revolución nueva. Desde el surgimiento de la IA el mundo es una noria que no para de girar, cuya órbita es cada vez recorrida con mayor premura. Ya no hay tiempo ni para llorar la marcha de alguien, como quien dice. Mañana ya es tarde. O te adaptas o mueres. Que no te pille el cambio pensando, recapacitando, reflexionando acerca del rumbo que debe seguir tu vida o la sociedad en sí. No puedes pensar, porque pensar es parar, detenerse a otear alrededor, y quien se detiene, muere. Y nadie quiere morir. O espera un momento. Piensa. De verdad, piensa, detente. Ahora sí. ¿Y si estamos exagerando? ¿Y si no es todo para tanto? De nuevo, no lo sabemos, nosotros no venimos a darte la verdad absoluta sobre ello, pero lo que sí que podemos hacer es mostrarte hechos y que seas tú mismo quien saque las propias conclusiones. Así que toma asiento, ponte cómodo, quédate, porque en Engrama Psicología hoy vamos a responder a la pregunta: ¿la IA nos está volviendo completamente locos o estamos exagerando? La IA lleva décadas gestándose. Años y años de investigación y avances tecnológicos, pero no ha sido hasta los últimos 3, 4, 5, 6 años que el salto y el impacto han sido descomunales y profusamente notorios. Especialmente OpenAI, con figuras como Sam Altman a la cabeza y con productos como ChatGPT, fueron los detonadores de la bomba. La onda despertada por esa bomba, por su revuelo, asoló el mundo. A los 5 días de lanzamiento ya tenía 1 millón de usuarios. A los pocos meses, cientos de millones. La IA parecía llegar para quedarse. La IA parecía llegar para cambiar el mundo para siempre, tal y como lo conocemos. ¿Utopía? ¿Distopía? ¿Curaremos todas las enfermedades y entraremos en tiempos de boyancia y riqueza? ¿O por el contrario se producirá una segregación donde cada vez los estratos sociales sean más marcados, más diferenciados? Una élite más poderosa y una clase baja más subordinada, que solo cuente con la renta básica universal para hacer frente a esos oligarcas. Veremos lo que nos depara el futuro. Habremos de ser críticos, analíticos con todo avance que se vaya produciendo. Lo que sí es ostensible ya es que hay una carrera armamentística al respecto, que se está driblando entre las principales potencias mundiales. Empresas buscando aumentar su competitividad, su poderío, su productividad, a la par que gobiernos escogiendo fichas para entrar al tablero de juego y tratar así de que su país llegue el primero a la línea de salida. China, Estados Unidos... La premisa es clara: quien alcance la AGI, inteligencia artificial general, dominará el mundo, con una muy clara y notable diferencia. Entre tanto, las secuelas de este desarrollo voraz, que parece no tener ningún tipo de pudor o remilgo, las sufre la población general, como si se tratase esta de una especie de rata de laboratorio. Cuando se busca llegar el primero a la línea de salida o incluso directamente a la meta, depende cómo lo veamos, la ética, la moral, el cuestionamiento y la reflexión estorban, entorpecen, suponen una rémora a evitar. Si los desarrolladores dedican su tiempo a pensar cómo hacer de estos avances algo sano, algo ético, algo moral que pueda ser beneficioso para la sociedad y no produzca más estadios de brecha, dejan de dedicar ese tiempo a producir, a ser más competitivos, a dotar de mayor celeridad a sus avances. El dinero y el poder se anteponen a la moral o a la humanidad en este caso. De nuevo, esto no quiere decir que debamos criminalizar los avances de la IA. Se ven a menudo juicios sesgados repetidos como mantras, como loros.
donde parece que todo es cuestión de todo o nada, de blanco o negro, o estás a favor o estás en contra. Discursos pueriles. Y es que, como casi todo en la vida, este ámbito tiene múltiples matices, múltiples aristas. Como decía, lo importante es ser críticos y prudentes con los cambios y avances que se nos vayan exponiendo. Así que aún no te vayas, que pronto te voy a dar la data para que concluyas si todo es puro alarmismo, una burbuja o realmente una revolución real, beneficiosa o perniciosa, eso ya a juicio de cada uno. Tú quédate, que te lo cuento enseguida. Pero antes de nada, decirte que si estás buscando ayuda psicológica online de calidad, respaldada por evidencia científica, puedes contar con el servicio de Engrama. Trabajamos online desde la comodidad de tu hogar, desde tu espacio seguro, amparados bajo la herramienta más potente que existe a día de hoy en psicología, el análisis funcional de la conducta. También sobre esa herramienta, si quieres aprender a dominarla, contamos con múltiples formaciones en nuestro catálogo web. Formaciones online, tanto para profesionales como para estudiantes, como para simplemente curiosos de la psicología del comportamiento humano. De principiante a experto, o de profesional y avanzado a experto a especialista. Contáctanos sin compromiso en las vías que dejamos en pantalla, si te interesa nuestro servicio de terapia o si bien lo que te interesa es el servicio de formaciones. Pero ahora, continuemos. Para empezar, el concepto de locura es bastante cuestionable en sí, pero nos vamos a ceñir a los términos que se están empleando. Si quieres revisar otros vídeos que hemos hecho sobre el concepto de locura, te los dejamos también en la descripción. Diferentes revistas, periódicos y estudios están reportando casos de psicosis inducidos por ChatGPT. Personas que incluso no tenían mayores antecedentes psiquiátricos acaban sufriendo estos síntomas tras hablar durante horas con la IA. ¿Qué está ocurriendo? Uno de los principales problemas es que se dota de un halo de autoridad enorme a la IA, como si fuera una especie de sabio, objetivo y riguroso que posee todo el conocimiento mundial y nunca, jamás se va a equivocar. Y no, la IA es una grandísima herramienta que puede ayudarnos a avanzar en conocimiento a pasos agigantados, pero un mal uso de la misma nos aboca a conversaciones que se asemejan más a las que podemos tener en una barra de bar con un cuñado refinado, y no tanto a conversaciones con una especie de erudito gurú de la vida. Estamos usando la IA como confesor, como confidente, como coach, como mal terapeuta, como aquel colega al que le contamos todos nuestros trapos sucios, los malos tragos, los problemas con la pareja, etc. Pero al mismo tiempo asumimos todas esas respuestas no como las de ese colega, sino como las de alguien que trae la providencia, que nos ilumina el camino. Dentro del uso mundano que podemos darle a herramientas como ChatGPT, los consejos que nos va a dar cuando le pidamos opinión sobre, por ejemplo, un conflicto con nuestra pareja, un tema que suele tener muchas consultas, estos consejos van a ser similares a los que ese colega que mencionábamos nos daría. Y es que, mayormente, solo se cuenta con una versión de los hechos, sesgada, con una parte de la historia. Y claro, ChatGPT nos va a enganchar, nos va a endulzar los oídos, nos confirma nuestros sesgos, nos alivia las posibles disonancias que podamos sentir. Si una autoridad como esa corrobora lo que ya pensamos, la creencia se arraiga profundamente. Tanto el reforzamiento positivo como el reforzamiento negativo, procesos de aprendizaje que subyacen a nuestra conducta, porque sí, lo creas o no, nuestra conducta sigue leyes perfectamente conocibles, perfectamente estudiables. Pues todos esos procesos de aprendizaje fortalecen determinados comportamientos relacionados con ese uso continuado de la IA. De nuevo, hay maneras para que no nos diga siempre lo que queremos oír, para que no nos lama la oreja. Podemos, por ejemplo, customizar los GPTs y un sinfín de opciones. Pero la mayoría de la gente lo usa de un modo intuitivo, de un modo generalista, rápido, básico, y no se pone a indagar sobre todo esto. Además, no podemos obviar que es una herramienta desarrollada por empresas, que justamente buscan la competitividad, la productividad, la eficiencia de esa empresa. Buscan que cada vez la usemos más, que acapare todo recoveco de nuestra cotidianidad. Por lo tanto, interesa que predominantemente siempre esté en sintonía con lo que pensamos o lo que queremos y que siga siendo ese gran confidente, ese mejor amigo, ese ente del que incluso nos lleguemos a enamorar. ¿Por qué no? Y no exagero, se están dando bastantes casos ya así. Para poner en relieve todo lo mencionado, podemos ver algún ejemplo. Pongamos que una persona está diagnosticada de TOC o de hipocondría. Cada vez que le viene un pensamiento intrusivo, una obsesión, algo que le está generando sufrimiento, dolor, rumia, recurre a ChatGPT para buscar información al respecto. Esto ya existía con buscadores tradicionales como Google, no se ha inventado nada con la IA, pero sí que con la IA el coste de respuesta se reduce y además las contestaciones que nos da adquieren un mayor cariz de convicción y consistencia, porque tenemos la sensación de estar hablando con una autoridad y así lo vende, así lo empapela. En el momento en el que la persona habla con la IA, su malestar se reduce, la compulsión cesa, recupera cierta homeostasis, cierto equilibrio. No obstante, esto tiende a ser un alivio meramente cortoplacista,
ya que no se ha expuesto a lo que se tiene que exponer, ese malestar, esa ansiedad pasajera, esos miedos, todo el sufrimiento que le provoca la obsesión. Así, al no atravesar la curva de la ansiedad, no enseña a su organismo que no había nada que temer, y por lo tanto la respuesta se seguirá produciendo, incluso incrementando en sucesivas ocasiones. El ritual se repite, medra, aumenta por reforzamiento negativo. Cuando la obsesión aparece, compulsivamente se recurre a ChatGPT para encontrar certezas que apacigüen todo. Un terapeuta, por ejemplo, podría observar este patrón y buscar no reforzarlo, pero ChatGPT está diseñado para que lo usemos más y más, aunque como decía, se puede personalizar y evitar estos problemas en cierto grado. Pero no es así cuando se dan los usos generalistas habituales. ChatGPT puede comentarte que esas conductas que estás llevando a cabo son compulsivas y problemáticas. Por supuesto que esto lo puede hacer, pero te lo va a señalar una y 1000 veces, si es necesario. En vez de directamente cortar el patrón y buscar castigar, extinguir la conducta, como sería lo óptimo para verdaderamente no fortalecer el problema, no basta con que te lo diga, con que te lo señale. Eso es un tanto baladí. Bajo estas premisas podemos concluir que la IA mayormente va a reforzar conductas problemáticas, ideas sesgadas, paranoides o delirantes en muchas personas. No es un amigo que tienda a confrontar, si es que estamos dando un uso generalista de la IA, o un terapeuta que sepa cortar el patrón conflictivo, sino que es una caja de resonancia de nuestras propias ideas. Esto puede volvernos más inflexibles, más tercos y obstinados con lo que ya pensamos o creemos, o directamente hacernos sentir especiales y elegidos. Y eso nos encanta. Y por si fuera poco, existe un coste de oportunidad, el tiempo no es infinito. No es ya solo que la IA tienda a actuar de esa manera complaciente y servil, sino que gran parte del tiempo que interactuamos con ella es tiempo que quitamos de interactuar con personas reales, de estar en otros entornos, en otros contextos, donde se podrían forjar otros aprendizajes. Y es que muchas personas se preguntan, ¿para qué voy a querer amigos, parejas, familiares, con los que a menudo choco, discrepo, no me dicen lo que quiero escuchar? Si tengo un ente diligente, cordial, que siempre me agrada, que nunca me expone a la incertidumbre o me regaña si es necesario. Muchas personas dicen sentirse más comprendidas por la IA que por gente de su alrededor. Y es normal, completamente normal, pero la vida conlleva malestar, conflicto, desavenencia, que no se nos olvide. Pretender que todo sea del color que se nos antoje a nosotros le resta incluso gracia y realidad a lo que vivimos y le dota de ciertos tintes cínicos y narcisistas que nos llevan a vivir cada vez más aislados, dentro de un mundo donde todo está hiperconectado, cada vez más solos, dentro de un mundo donde paradójicamente ya no hay casi ni lugar para el silencio. Pero, ¿qué hay de la psicosis en concreto? ¿Puede ser inducida por el uso de la IA o es un titular exacerbado? La psicosis es un tema controversial, no hay acuerdo absoluto acerca de su naturaleza. Lo que sí se sabe es que, más allá de si hay variables biológicas relevantes que entren en juego o no, de si estas variables son causales o son disposicionales, los delirios y las alucinaciones pueden perfectamente producirse mediante condicionamientos. Y sí, esos condicionamientos podrían darse por el uso de la IA. Esto no significa que si empezamos a tener ideas delirantes por hablar largo y tendido con ChatGPT, nos hayamos vuelto locos y no haya un retorno posible. No, se trata de conductas aprendidas. Y al igual que se aprenden, se pueden aprender otras alternativas, otras conductas alternativas. Hay un fuerte estigma con lo concerniente a la esquizofrenia, a los delirios y a las alucinaciones. Hemos avanzado mucho en la desestigmatización de los trastornos mentales, pero justamente en estos fenómenos que consideramos trastornos mentales graves, seguimos bastante anquilosados. Atribuimos estos problemas a personas locas, dementes, sin remedio. Y no, cualquiera puede sufrirlos, y no son necesariamente problemas patológicos para toda la vida. Depende de muchísimas variables. El uso de la IA puede producir condicionamientos nuevos, aprendizajes, o puede fortalecer patrones que ya estaban ahí. Además, si se añaden otras circunstancias, como un estrés, una ansiedad extrema, una falta severa de sueño, un consumo de determinadas sustancias y un largo etcétera de disposicionales, las posibilidades de que se agrave el problema son mayores. En resumidas cuentas, la IA implica interacciones, y como tal, pueden devenir de esas interacciones problemas psicológicos. Ahora bien, ese uso no se está llevando a cabo en un vacío, sino que hay otros elementos contextuales que deben ser atendidos. Todo lo que circunda a la persona es relevante. Podemos estar atribuyendo papel causal a la IA cuando sea solo un factor más. Quizá esa persona ya venía labrando ciertos aprendizajes, ya estaba en grandes contextos de estrés, ya tenía una vida difícil o estaba abusando de sustancias. No lo sé, hay que contemplar todos los elementos. Los problemas psicológicos son multicausales. ¿Y qué casos concretos estamos viendo a día de hoy? ¿Cuáles salen a la luz? Está viendo de todo,
pero sí que hay algunos que quizás sean algo más sonados. Por ejemplo, una influencer que llevaba tiempo yendo al psiquiatra, se había enamorado del mismo, el cual había tenido que poner límites, distancia. Esta empezó a creer que su psiquiatra la estaba manipulando justamente para engancharla. Compulsivamente usaba ChatGPT para confirmar sus propias creencias, sus propios sesgos, su propia visión de la historia. Todo esto lo mostraba a su audiencia. Lo hacía público, llegó un punto en el que su chat dejó de funcionar y se pasó a Claude, otra herramienta IA, agravando aún más el problema porque le daba aún más la razón y la erigía como una especie de oráculo. Y todo esto se lo mostró a su audiencia. Es público. Otro chico, en este caso sin historial psiquiátrico previo, pensaba haber descubierto una fórmula matemática que podía derribar todo Internet, darte superpoderes y prácticamente todo lo que se te ocurriese. Se había pasado unas 300 horas hablando con ChatGPT a lo largo de 21 días, unas 14 horas diarias. El chico tenía cierto pensamiento crítico, como se suele decir, y siempre buscaba comprobar que no estaba exagerando con sus descubrimientos. Así le pidió por lo menos 50 veces a ChatGPT que verificara si lo descubierto era real y verosímil. Todas y cada una de esas veces se lo verificó, le dio la razón. Hay muchos otros casos más, pero muchos. Pero la cuestión es que la conducta de estas personas se consideró delirante. Algunas necesitaron ayuda para salir del bucle. Otras, por el contrario, salieron prácticamente solas. Lo importante es que podemos apreciar nítidamente cómo las interacciones que tenemos en el mundo son las que van larvando un problema psicológico. Este problema puede ser transitorio o cronificarse más, puede ser limitante o no, puede haber una predisposición previa o no, y le podemos poner la etiqueta que queramos. Pero no deja de ser un intento de adaptación al mundo, un problema en la forma que tenemos de funcionar en el mismo. Cabe recalcar que al parecer OpenAI y otras desarrolladoras han empezado a tomar medidas y poco a poco, debido al revuelo mediático y la aclamación popular, las consecuencias psicológicas del uso continuado de chats de IA parecen tenerse más en cuenta y así abordarse ese plano más humano y moral. Ya era hora. Dentro de lo que es el elenco de actores protagonistas en la revolución de la IA hay de todo. Hay individuos que velan más por el bien de la humanidad y se preocupan por estos asuntos y otros más enfocados en, como enfatizamos al principio, hacer dinero, ganar poder, ganar estatus, llegar a toda costa los primeros a la meta. Y para eso, pues quizá sea más interesante no pararse a pensar, no detenerse en estos aspectos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo lo que te he contado? No vamos a ser nosotros quienes te digan lo que tienes que pensar. Saca tus propias conclusiones. Pero si quieres escuchar nuestra opinión, pues allá vamos. Es evidente que hay múltiples factores que están aumentando la incertidumbre en el mundo, y cuando hay mucha incertidumbre no todas las personas lidian bien con ello. Según la historia de aprendizaje, algunas buscan ganar control, certeza y sosiego. En general, al ser humano no le gusta demasiado la incertidumbre. Le gusta tener las cosas controladas, atadas, saber qué va a ocurrir. Y sí, los avances de IA, el alarmismo que se está produciendo alrededor, sea más o menos fundado, sea más o menos justificado. Todos los rumores que se prodigan acerca de si los empleos van a ser reemplazados, el ver también a figuras como Barack Obama u otros gobernantes ampliamente reconocidos ilustres, gusten más o gusten menos, ver a estos gobernantes alzar la voz para mostrar su preocupación por el futuro que se avecina, la sensación constante de que nos encaminamos hacia la película de Wall-E, en donde el ser humano pasa a ser un ente pasivo, ocioso y acrítico, que prácticamente no dirige su vida, ni sabe lo que ocurre a su alrededor. Todo eso, todo lo que te cuento, importa, influye, va gestando preocupación en la gente. Y ante esa preocupación e incertidumbre, cualquier alféizar sirve de anclaje, de sostén en el mundo. La IA facilita interacciones que pueden ser consideradas como problemáticas: demasiada complacencia, sobreprotección, no confronta, intolerancia a la incertidumbre, aunque al mismo tiempo también nos esté augurando un futuro prometedor en muchas otras áreas, la IA, como pueda ser la medicina, la química. No olvidemos que ya se han ganado incluso premios Nobel como el cosechado con AlphaFold, donde se logró algo inimaginable que se pensaba que tardaría decenas de años o siglos: predecir con alta precisión la estructura tridimensional de casi todas las proteínas conocidas, basándose solo en su secuencia. Vamos, que el escenario es gris, ni blanco ni negro. No es que la IA esté produciendo comportamientos psicóticos masivos que no se darían de ningún otro modo. No tiene por qué ser así. Hay otras 1000 variables elementales en la ecuación. La persona es un conglomerado complejo que interactúa en un mundo complejo. Reducir todo a que la IA es maligna, ultradañina y nos va a volver locos puede ser algo alarmante. Ahora bien, beatificarla y creer que no pueden darse problemas muy serios derivados de su uso, o creer que todo es puro humo y marketing, tampoco parece muy veraz si nos atenemos a la evidencia. De nuevo, como casi todo en la vida, el escenario es gris. Reflexiona, debate, comparte pareceres con los que opinan como tú, pero sobre todo con los que no opinan como tú, y construye tus propias conclusiones.